Ya tenemos a la Macarena conectada. Macarena, primero yo no sé si escuchaste la entrevista que le hicimos a Jorge Ramírez para ver si tienes puntos que aclarar y qué te parecieron sus declaraciones. Hola, primero, buenos días aún a todos quienes nos están viendo, a Alberto y a quienes están en el estudio. Sí, o sea, pude ver toda la entrevista que le hicieron a Jorge Ramírez y en el sentido es bien importante recalcar que ayer hubo un punto de prensa que a mí me parece que marca de una u otra forma un clivaje en lo que se había estado hablando en cuanto a financiamiento electoral que lo da ayer Andrés Tagle, que es el presidente del CERVEL, y él reconoce dos cosas muy importantes que se conectan con el caso de Karina Oliva, que es, por un lado, que el CERVEL no tiene la capacidad de determinar cuál es el valor de mercado que actualmente se establece en la ley electoral, y por lo tanto reconocen que ellos no saben muy bien en este tipo de cosas como asesorías, que son un tanto subjetivas, por decirlo de alguna forma, a diferencia de lo que son las palomas o el tiraje de propaganda que es material, o la propaganda que es en redes sociales. Exacto, que por lo menos hay unas varas con qué medirlo, claro. Claramente. En estos casos ellos no tienen las herramientas para poder definir qué es ese valor de mercado. Y por otro lado, también lo que ellos dicen es que es necesario que haya una reforma al sistema de la ley de financiamiento electoral y que se determine que las rendiciones deban ser antes de que se conozcan los resultados de la elección. Y esos dos puntos son fundamentales para poder decir finalmente que los gastos electorales no están inflados o no están determinados en función del rendimiento electoral de cada uno de los candidatos y candidatas. Macarena. Entonces esto se conecta con esto. Dígame. Yo se lo dije abiertamente a Jorge con mucho respeto, lo traté de decir de manera directa para que la gente lo entienda. Yo sé que él entró en un laberinto porque su posición es complicada y uno lo entiende desde el lugar, desde donde él habla, digamos, trata de entenderlo. La Diana no lo entiende. No, es que habla de varios lugares, me hace así. Del partido, pero el punto es que Macarena Segovia acaba de dar en un punto que es clave y que también lo dijo Alberto Prej. O sea, aquí se ajustaron los valores de los servicios, no en función de los servicios, no en función de los valores de mercado, sino que en el resultado explosivo que tuvo la candidata en términos electorales. Eso es lo que realmente pasó. Perdón que sea tan políticamente incorrecto, pero bueno, Chile cambió y uno tendrá que decir las cosas como las piensa. Eso es lo que yo pienso. No sé si es una verdad revelada, no sé si es la verdad judicial, pero a mí me surge al leer tu reportaje, que lo he leído 4 veces, Macarena, porque también leí lo que pasó con Rojo Edwards, lo que ha pasado con Catalina Parot, el tema de Sebastián de Polo, la candidatura de Beatriz Sánchez, porque todos aparecen mencionados en la investigación que tú hiciste. No quiero perder de vista aquello. Pero la verdad es que la conclusión es, bueno, la rendición se hizo en función de los votos, no en función directamente del servicio prestado en cuanto a valores de mercado. Eso es lo que a uno como lector le queda. Yo no sé, Jorge probablemente tiene una mirada distinta, pero Macarena, eso es lo que uno puede decir, ¿no? No sé. Más allá de poder decirlo o no, hay materialidades, por decirlo de alguna forma, que se expresan a través de los datos duros. Y en ese caso están las fechas, por ejemplo, de las boletas emitidas. Si uno revisa la rendición ante el CERVEL, aquí coinciden en una misma fecha, que si no me equivoco es el 12, pero es en mayo, muy cercano a la elección, y finalmente se rinden todas en la misma fecha. Pero más allá de eso, uno también puede rendir una boleta con anterioridad, con una fecha anterior. Entonces yo puedo rendir una boleta el día después de la elección que tenga una fecha previa. Entonces también ahí tiene que haber un trabajo en el Servicio de Impuesto Interno para que efectivamente, en términos de rendición electoral, se determine que la fecha de emisión de la boleta es la cuando se emite realmente, cuando tú pones se realiza el servicio, claro. Claro, porque lo que pasa es que si no, es que es muy miserable, no sé si es el caso, pero que uno se imagine un comando, sea este o cualquier otro, con una calculadora, diciendo, ya, a ver, ¿cuántos votos sacamos? Ah, sacamos tanto, ya, a ver, para que, o sea, ese ejercicio es robo al fisco, discúlpenme que se los diga de esa forma.
No sé si Alberto coincide conmigo. O sea, si tú calculas los montos de gasto de campaña en función de los votos que recibiste efectivamente y siempre buscando el resquicio, ¿ves tú? Porque lo decía Alberto Prej, se ha avanzado mucho en materia de probidad, se ha avanzado mucho en materia de transparencia, en términos de donaciones de empresas, donación de personas, mejoramiento del server y todo. Pero estaba esta pequeña ventanita que se podía rendir después de la elección, que se podía rendir conociendo el volumen de votos que se obtiene el candidato. Y la usan para sacar... Y ahí se metieron por la ventana. Entonces, eso es lo que le indigna a la ciudadanía. Discúlpenme, Alberto. Sí, mira, técnicamente no sería fraude al fisco, se llama fraude a las subvenciones y eso es lo que se está investigando, ¿eh? Pero es un fraude al fin y al cabo, muy de acuerdo con lo que señala Macarena. Y ¿sabes, José? Le tengo una pregunta, perdón que me meta. Sí, no, por supuesto. Macarena, ¿había algún contrato que esté ante notario? Porque Jorge habla de que habían contratos, pero los contratos entre privados no son fecha cierta, no dan fecha cierta. Como bien tú decías, efectivamente yo puedo emitir boletas con fechas anteriores, puedo hacer contratos en fechas posteriores a la prestación de servicio y de esa forma tratar de hacer cuadrar las cosas. Entonces no sé si eso hay algún contrato que está ante notario. Si no lo hay, efectivamente yo creo que no hay ninguna defensa posible por parte de la candidatura de Bolívar. Macarena, ¿hay o no? ¿Cómo se nos fue? Se me pegó un poco, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Sí. No hay, nosotros al menos en la investigación no vimos contratos previos. Tenemos entendido que en este caso el CERVEL tampoco pide contratos previos, pero pide informes de rendición de trabajo. Y ahí sí me gustaría recalcar y que quede bastante claro que en este sentido lo que dijo Karina Oliva después de que salió el reportaje, de una u otra forma evidencia alguna irregularidad que el mismo servicio electoral dijo que iba a ser investigado. Por un lado, cuando se argumenta que estos montos corresponden no a que hayan trabajado solamente esos 4 meses, sino que incluye el hecho de que haya trabajado los meses anteriores. Claro, eso es ilegal. Y por otro lado, y esto que también me parece que es destacable, y también se lo preguntamos ayer al CERVEL, es que ellos dicen que dentro de los informes que ellos rindieron al CERVEL y fueron aprobados por el CERVEL, incluyeron que en alguna de estas boletas se habían incluido pagos a terceros por distintos insumos o prestaciones. Y eso también es grave. Por lo tanto, por eso el CERVEL dice que va a reabrir una investigación interna y va a revisar nuevamente todos los antecedentes de Karina Oliva. Otro dato que quería preguntarte, Jorge Ramírez, el ahora expresidente de Comunes, puso en duda la cifra de 50 millones de pesos que habría costado ese famoso desayuno, habló de 25. Dice que no fue así, que no valía eso. Como tú participaste en el reportaje, si nos pudiera aclarar lo del desayuno y los 50 millones. Y la fundación que ella formó a la cual se le pagó esa plata, eventualmente. Sí, o sea, la factura por el desayuno feminista y cierre de campaña, que es así en la descripción de la glosa, eso, cierre de campaña. Es de la segunda vuelta y eso está en proceso de revisión. Lo que nosotros hicimos y detectamos es que a raíz de esa factura que nos parecía más amplia y más grande que la que habían rendido en la primera vuelta, que era por un servicio similar, desayuno feminista y cierre de campaña, que en ese caso fue de 25 o 28 millones, en este caso era de 50. Entonces nos llamó la atención esa factura y lo que hicimos fue ir a hablar con el empresario dueño de de quien había brindado este servicio, que es Sportman, que es una productora, un concejal de Estación Central electo por cupo de Comunes, y él nos dijo que él no había prestado ningún servicio a la campaña de Karina Oliva, que no había emitido ninguna factura a su empresa y revisó sus estados contables. Nosotros también lo hicimos ante el Servicio de Impuestos Internos y efectivamente detectamos que no había movimientos en el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2017. Cuando nosotros hablamos con el equipo de Karina Oliva, le preguntamos sobre esta factura, ellos nos dicen que esa factura en verdad no existe, que fue un error de tipeo, y que efectivamente no se subió nunca ninguna factura, a pesar de que en la glosa sale hasta el número de la factura, que es el número 4. O sea, ¿a ti no te consta que no se haya subido esa factura, como dice el comando? A nosotros no nos consta, porque nosotros consultamos al CERVEL y ellos nos respondieron que aún estaban en proceso de revisión
Y cuando nosotros le pedimos al equipo de Karina que nos enviara un correo electrónico o un pantallazo de esa rectificación o de ese cambio hecho ante el CERVEL, tampoco recibimos ninguna prueba de eso. Cuando les preguntamos si es que el servicio se había efectivamente realizado, cosa que todos vimos porque hay registros de prensa de este desayuno feminista al menos. Cantidad de prensa. Mucha gente famosa. Ellos no nos respondieron ni qué valor había tenido, si efectivamente se había realizado o no se había realizado el evento del desayuno, y además del cierre de campaña, que también hay registros de prensa de que el cierre de campaña, hubo una contratación de un despliegue grande también. Un segundo, solo para que quede claro. Entonces, ¿a ti no te consta que lo que dijo Jorge Ramírez acá sea verdad? O sea, no nos entregaron documentación que respaldara la versión que ellos nos entregaron. Okay. Entiendo. Hay un punto que yo vuelvo al tema macro, ¿no? De cómo se puede mejorar aún más la práctica y cómo impedir que estas ventanas permitan que gente... Ay, no quiero usar una mala palabra. Piénsalo bien. Respira. Gente poco honesta, patuda. No sé. No voy a decir una mala palabra por respeto a la audiencia, pero que se aprovechen del sistema. Alberto, ¿cómo es posible, Roberto, algo de tanto sentido común, cómo es posible que las rendiciones de campaña no se hagan antes de la elección? ¿Por qué no se pueden hacer antes de la elección? Bueno, primero a decir algo de lo que señalaba Macarena respecto a la factura. Ojo que incluso que no haya sido incluida en la rendición del CERVEL, eso no implica que pueda haber un delito tributario ahí. Porque imagínate si hay una factura de un servicio que no se prestó y que de hecho el mismo proveedor dice que no se prestó y esa factura se emitió, de que existió en algún minuto, porque aunque haya sido un error de tipeo, esa factura existió en algún minuto. Así que ahí hay otro incumbente que es el Servicio de Impuesto Interno, que esperemos que esta vez, porque ya no lo hizo con muchos, se querelle o haga las denuncias respectivas si es que hay delitos tributarios. Respecto a lo que tú señalas, bueno, uno siempre podría estar mejorando la norma. Este es un vacío grande, evidentemente al sistema no le convenía y quedó esta ventanita de 5 días. Uno también tiene que apostar a que efectivamente los honestos estén en política y a los deshonestos los vayamos sacando de la política. Porque además, José, yo estoy de acuerdo contigo, cambiemos la ley, saquémoslo de los 5 días, pongámosla más dura, van a encontrar otras ventanas. Siempre van a haber espacios para poder burlar la ley. Entonces, lo que pasa es que la pregunta, Alberto, que no se hace es cuánto ya, salgámonos de Karina Oliva, que ahora le toca por la investigación de Macarena, pero ¿cuántos han utilizado esta ventana política de 5 días para hacer exactamente lo mismo de los calzoncillos de París? O sea, espero ver cómo me va y de acuerdo al monto de votos que saco y que evidentemente el CERVEL me va a devolver un diferencial a razón de esa cantidad de votos, yo ajusto las cifras de los servicios que ya pagué. Absolutamente podría ser más masivo de lo que se ha visto, pero un dato de la causa que sí es importante para hablar de que hemos avanzado. Las campañas hoy día son mucho más baratos que lo que eran antes y efectivamente tenemos más regulado y podemos llegar a esta información y sacarla a la luz. Pero sin embargo esta ventana ha sido utilizada y claramente, no solamente en el caso de Karina Oliva, y el reportaje lo muestra, que hay otros montos que claramente no calzan. Que es sentido común. Esto no es un problema de ley, es un problema de sentido común. O sea, ¿a qué asesor comunicacional se le paga 4 millones de pesos, 6 millones de pesos por una labor comunicacional? Que además es militante del partido, no cabe. Son valores absolutamente abultados en relación al mercado. Macarena, tenemos que ser justos y quiero ir a otras candidaturas de gobernaciones. Porque la gente también dice, bueno, ¿y qué pasa con la candidatura republicana? ¿Y qué pasa con la candidatura Parot? ¿Y qué pasa con la candidatura Orrego? También aparecen citados ahí en una candidatura anterior Sebastián de Polo a razón de sueldos que recibió al participar como asesor de Beatriz Sánchez. El Rojo Edwards. ¿Hubo o no irregularidades detectadas también por la investigación en relación al Rojo Edwards, a Pablo Maltés, a Claudio Orrego, a Catalina Parot? Si nos puedes detallar. Sí, es súper importante destacarle a la gente que nosotros investigamos a los 8 candidatos y candidatas a gobernadores y gobernadoras de la región metropolitana. Y luego también revisamos la segunda vuelta. Eso significa, estuvimos más de un mes de trabajo, de análisis de la data que tiene el CERVEL publicada. Y el resultado de eso fue lo que terminó en este reportaje. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nombramos a candidaturas, por ejemplo, en el año 2017, fue porque empezamos a buscar cuál era el valor de mercado.
Entonces ahí identificamos que, por ejemplo, lo más cercano a estos valores de asesores pagados por 15 millones de pesos eran, por ejemplo, Cecilia Pérez en la candidatura del presidente Sebastián Piñera en el año 2017, que en 4 meses de trabajo ganó 18 millones de pesos. Y así también, por ejemplo, al subsecretario Gali también, que tenía otro rol en la candidatura de Sebastián Piñera, que también tiene alrededor de 12 o 15 millones de pesos. Entonces, cuando empezamos a hacer esas comparaciones, encontramos también los sueldos que aparecían en la candidatura de Beatriz Sánchez, en donde también sale el actual candidato al senador Sebastián de Polo, con un sueldo de 15 millones de pesos. Entonces, por eso aparecen también mencionados en el reportaje. Ahora, con respecto a los otros candidatos y candidatas a la gobernación en la región metropolitana, encontramos que hay, en el caso de Rojo Edwards, también candidato de republicanos a la senaturía de la región metropolitana, que él sí cuenta con un asesor que tiene boletas por 4 millones de pesos mensuales, al menos en 2 meses. Julio en el mes de febrero y el mes de marzo. Rebolledo, el señor Férez Rebolledo. Exacto. Sí, él tiene 3 boletas distintas y ahí se puede observar que tiene un total de 12 millones de pesos, pero en el mes de febrero y de marzo sí se le pagó por un servicio en específico 4 millones de pesos mensuales. Entonces, para equiparar con la misma vara, tanto a quienes trabajaron para la campaña de Carolina Oliva como para las otras campañas, nosotros dividimos por mes el gasto que se había emitido en cada uno de estos asesores. Pero en el caso de Catalina Parot encontramos un caso que no se ha visibilizado tanto, pero que nos pareció importante destacar. El de Cata Winkler. El caso de Carla Winkler. Exacto, sí. Ella era Winkler. Ella tenía un cargo de jefatura en el área de finanzas del CNTV. Y cabe destacar que Catalina Parot fue presidenta del CNTV hasta enero del año 2021. Ella deja su cargo para ser candidata a la gobernación por Chile Vamos. Y encontramos que en este caso Carla Winkler tiene boletas por el total de meses legales de campaña rendidos en la primera vuelta, o sea, febrero, marzo, abril y mayo, de 13,1 millones de pesos. ¿Pero qué fue lo que llamó la atención de ella? Porque nosotros no solamente analizamos los gastos, sino que además revisamos a cada una de las personas que rinde boletas y a cada una de las empresas que rinde facturas. Nos llamó la atención de que ella aparece con un contrato activo de contrata en el CNTV durante los meses de febrero y marzo de este año 2021. Tenía dos sueldos. Claro. Al mismo tiempo que ella emitió estas 2 boletas por el mes de febrero y marzo. Entonces ella recibía un sueldo bruto de 4,4 millones en el CNTV y al mismo tiempo estaba ejerciendo funciones en la campaña de Catalina Parot. Nosotros conversamos con ella, nos dijo que efectivamente ella trabajó para la campaña de Catalina Parot, que el trabajo full time que tuvo, porque ella no solamente aparece como la asesora del área de finanzas de Catalina Parot, aparece también como miembro del staff, o sea, como del equipo asesor. Y además es la asesora mejor pagada a nivel de honorarios dentro de la campaña de Catalina Parot. Entonces, ella nos explica que empezó a trabajar full time en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque ella durante el mes de marzo se tomó las vacaciones legales más días administrativos. Y que durante el mes de febrero ella solamente trabajó en su tiempo libre para la campaña de Catalina Parot. Desde el CNTV nos señalaron que ella cesó en sus funciones efectivamente el mes de abril, el 1 de abril, que ahí terminó su cese de función. La ley establece que los funcionarios públicos pueden hacer campaña política en sus tiempos libres. Y eso es importante destacarlo. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál fue el tiempo que ella le dedicó en el mes de febrero, por ejemplo, a la campaña de Catalina Parot. ¿Cuál fue el rol que cumplió como miembro del staff? Macarena, así que efectivamente solamente trabajó o no en su horario libre. Pero efectivamente hay boletas por ese mes rendido completo. Sí, creo que esto amerita una segunda parte, que hemos dedicado, digamos, gran parte a Karina Oliva, pero se abrió una caja de Pandora. Sería bueno que volvieras a venir lunes, martes, ahí podemos coordinar según el tiempo que tú tengas disponible para hablar de Catalina Parot, para hablar de Rojo Edwards, para desmenuzar la investigación, porque me parece que es un documento súper valorable, y dedicarle el mismo tiempo que le hemos dedicado a Comunes, también a analizar el caso de los otros candidatos.
Entonces, con la producción tú puedes coordinar la entrevista si es que tienes tiempo y tienes deseo de hacerlo para la próxima semana. Muchísimas gracias. El aviso... Y también gracias, Alberto y Macarena, hacemos un llamado para que se suscriban los socios a CIPER, porque es muy importante el financiamiento de CIPER y que sea independiente, por supuesto, como es. Sí, pueden ir a la página web de CIPER, hay un botón en amarillo muy destacado en el cual pueden apretar y poner hazte socio. Cada uno es voluntario el monto mensual, pero agradecemos también a todos nuestros socios y todas nuestras socias que hacen que cada día la comunidad más CIPER sea cada vez más grande. Y además es importante financiar el periodismo independiente para que podamos seguir haciendo estas investigaciones. Y agradecemos también todo el apoyo que se ha recibido y eso, háganse socios en nuestra página web. Gracias, Macarena. Gracias, Alberto. Como Gracias siempre, súper importante conversar contigo también. Muchas gracias a los dos.